Repito, si alguien tiene alguna duda o alguien tiene algo no le queda claro a alguien, es el momento perfecto para preguntar en lo que nos incorporamos a esta nueva sesión de la clase. Como comentario, maestro, Dígame. yo en alguna vez leí que, bueno, de lo que aquí que usted comenta, y se ve que sabe, este, aquí en ningún momento de la historia los mexicas confunden a los españoles con Quetzalcóatl. Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Sabemos que no fue así. Eso es uno de los mitos de la conquista y de la versión de la conquista que tienen los españoles. Los americanos sabían perfectamente que los españoles eran personas, estaban muy conscientes. Es más, el príncipe Xicoténcatl, que era el que luchó contra los españoles en la batalla de Otumba, de hecho, él decía que tenían que derrotar a los españoles. Él incluso llegó a matar españoles en la batalla de Otumba y se llevó los restos tanto de los caballos como de los españoles para mostrárselos a sus compañeros y decirles, oiga, no son dioses, son personas, simplemente tienen armas diferentes. No, o sea, los americanos sabían perfectamente que los españoles eran personas y que eran derrotables, que podían ser derrotados. Esta idea de que creían que era Quetzalcóatl o que pensaban que eran dioses inmortales, eso vendría mucho después. Vendría mucho después, un poco con las cartas de relación de Hernán Cortés, con las versiones españolas de la historia, es cuando se empieza a creer eso, ese mito de que lo dejaron pasar porque pensaban que era un dios, ¿no? Cuando no es cierto, o sea, ellos sabían perfectamente que era una persona y si lo dejaron pasar fue por motivos políticos, por geopolítica. Sí, sabían de sus tecnologías, sabían que los caballos eran animales. Sí, 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 estaban conscientes de eso. Ah, ok, o sea, nada más son mitos que se fueron creando a voces de los españoles, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, es una excelente pregunta. Había olvidado comentarlo, ¿eh? Pero sí. Ahora vamos a seguir con la clase. Si alguien tiene otra duda, igual puede hacérmela. ¿Dónde nos quedamos? A ver, espérame. Ah, la noche triste. El 1 de julio de 1520, la situación estaba complicadísima para los españoles. Es decir, prácticamente estaban rodeados por la población civil que los quería exterminar. Ellos estaban guardados en el Palacio Real de Moctezuma, no podían salir, se estaban quedando sin comida y sin agua. Y para colmo, Moctezuma acababa de morir. Entonces, lo que Hernán Cortés piensa es, vamos a esperar que sea de noche, vamos a crear unos puentes con las maderas que tenemos a mano, vamos a agarrar todo el oro que vemos en este templo y vamos a huir a Tlaxcala, porque Tlaxcala es la única tierra segura en la que podemos huir, en donde tenemos aliados, en donde tenemos comida, en donde nos van a recibir, ¿no? Entonces Cortés junta a sus hombres, para este punto, Hernán Cortés ya tenía como 1,100 soldados españoles y eran como 1,300 soldados tlaxcaltecas, ¿no? Entonces, con todo este ejército, una noche, Hernán Cortés huye en silencio para intentar escapar de Tenochtitlán, pero es descubierto. Hay dos versiones. La versión española dice que lo descubrió una mujer que estaba lavando ropa en la noche y otra versión dice que los guerreros jaguares, que eran los espías más importantes del Imperio Mexica, los descubrieron. Entonces hay dos versiones, ¿no? Lo mismo que con si los indígenas pensaban que los dioses eran españoles o no, hay dos versiones. La versión mexicana dice que los espías guerreros jaguares los descubrieron, la versión española que una mujer que estaba lavando ropa los descubrió. No sé por qué alguien lavaría ropa a las 3 de la mañana, pero eso dice la historia. Eso, yo, ustedes decidirán qué creer y qué no. No sé qué hacía una mujer lavando ropa a las 3 de la mañana. Según yo, la ropa se lava cuando es de día para que se seque, pero eran otros tiempos. Eh,
Los mexicas descubren que Hernán Cortés está huyendo y se lanzan contra él. Hernán Cortés se tiene que abrir paso combatiendo contra los mexicas. Y si nos damos cuenta, la única forma de huir de Tenochtitlán era por medio de estos puentes. Recordemos que Hernán Cortés crea unos puentes improvisados para poder cruzar y fue una masacre para los españoles. Los mexicas estaban muy enojados, muy enojados, incluso acababan de alzar a un nuevo emperador. Cuando Moctezuma muere, los mexicas levantan a Cuitláhuac, el emperador Cuitláhuac, como líder del imperio. Entonces Cuitláhuac ordena la guerra total y el exterminio de los españoles. Entonces los mexicas se lanzan contra los españoles, mientras los españoles van a intentar huir de la ciudad. Dicen que muchos españoles murieron intentando escapar. No manches. Y en todos los vecindarios hay una vecina chismosa que según sale a lavar ropa y solo va a echar ahí el chisme, ¿no? Pero sí, justo eso pasó y los españoles comienzan avanzar, los españoles son exterminados prácticamente por los mexicanos. Muchos de los españoles murieron llevando oro, murieron ahogados, cayeron al lago Texcoco y como estaban llevando el oro que se estaban cargando del templo de Moctezuma, se hundieron. Es prácticamente una muerte poética de cómo su avaricia los mató. Entonces sí, o sea, los españoles huyen. Las crónicas de los españoles durante la noche triste dicen que los espaderos, la gente que iba a pie, dicen que la gente que iba hasta atrás, o sea, los españoles que les tocó cubrir la retaguardia, se tuvieron que abrir arrastrándose, se tuvieron que arrastrar entre cadáveres, cadáveres de caballos, cadáveres de sus amigos, cadáveres de indígenas. O sea, imagínense ese panorama. Imagínate tener que arrastrarte en medio de sangre y cuerpo solo para poder huir mientras un grupo de soldados está a punto de asesinarte. Debió haber sido algo súper horrible, ¿no? Entonces los españoles huyen y tratan de llegar a Tlaxcala. Pero en el camino a Tlaxcala se dan cuenta de que es imposible llegar sin enfrentar a los mexicas. Para este momento, los españoles corren y huyen y los mexicas los alcanzan. Los alcanzan y Hernán Cortés se da cuenta de que necesita pelear. O sea, ya no puede escapar, tiene que pelear. Y aquí tiene lugar probablemente la batalla más decisiva de toda la conquista de México, después de la caída, de la batalla final por Tenochtitlan, que ahorita vamos a ver. Es la batalla de Otumba. La batalla de Otumba fue en Otumba. Otumba eran las faldas de un cerro, era un llano, era un lugar sumamente plano. Se dice que el ejército de Cortés, que para este punto ya solo quedaba la mitad de ellos, ¿no? Ya solo quedaba un tercio de ellos, se reúnen en las faldas de la montaña y deciden pelear. En el ejército de los aztecas había alrededor de 5,000 a 7,000 hombres que venían persiguiendo a Hernán Cortés. La batalla de Otumba de hecho es estudiado por la historia militar, porque fue un error estratégico de los mexicas. Cuando los españoles se ven rodeados, empieza la infantería española junto con lo que quedaba de los tlaxcaltecas, comienzan a luchar contra los mexicas, que son un montón, los superan en número. Y en ese momento, la caballería española, otra vez, logra maniobrar y entre los pocos caballos que quedaban, alrededor de unos 40, cargan contra la retaguardia de los mexicas. Cargan contra la retaguardia y les digo, la carga de la caballería es sumamente destructiva. En esa carga de caballería, que era prácticamente una carga suicida, muere el capitán del ejército, de ese ejército. Muere el capitán del ejército mexicano. Muere en ese momento, uno de los caballos lo mata. Y cuando los mexicas ven que su líder, el líder de ese momento, de ese ejército, es asesinado, y es asesinado por una carga de caballería, huyen, se desmoralizan por completo. Huyen
y dejan escapar a los españoles, que prácticamente ya los tenían en la mano. La carga de caballería de los españoles fue tan destructiva porque Otumba, al ser un llano, prácticamente todo era plano. Entonces los caballos pudieron cargar desde muy lejos con mucha fuerza y pasaron encima por un gran grupo de infantería. Es un error estratégico de los mexicas. Eso se pudo haber evitado muy fácil. En las guerras medievales, las cargas de caballería se evitaban luchando en terrenos complicados, montañosos. Por ejemplo, en las montañas los caballos no se pueden mover, o bien intentando repeler los caballos con lanceros, con lanzas o picas o alabardas. Pero los mexicas no conocían el caballo y nunca habían luchado contra la caballería. Entonces, prácticamente, esa batalla en ese escenario les dio la victoria a Hernán Cortés. Hernán Cortés pierde la mitad de su ejército durante la noche triste y entre la noche triste y la batalla de Otumba, pierde la mitad de su ejército. Solo quedan 400 hombres españoles y alrededor de 700, 600 tlaxcaltecas, tal vez hasta unos 500. Durante la batalla de Otumba se dice que incluso la Malinche, y dicen que la Malinche incluso le llegó a pelear en la batalla de Otumba, entonces imagínense, fue una batalla por sobrevivir. Hernán Cortés huye a Tlaxcala, llega a Tlaxcala, en donde los hombres de los tlaxcaltecas lo reciben. Aquí en Tlaxcala, Hernán Cortés pasaría un año escondido. Un año pasaría escondido Hernán Cortés. ¿Por qué un año? ¿Qué hace un año escondido en Tlaxcala? Estar armando un nuevo ejército. Hernán Cortés está armando un nuevo ejército. Los tlaxcaltecas, si bien los tlaxcaltecas le dieron 1,300 hombres para que vayan a luchar a Tenochtitlán, lo cierto es que ahora le dan 20,000 hombres. Hay fuentes que dicen que fueron 20,000 hombres, hay fuentes que dicen que fueron 100,000 hombres. Lo cierto es que el ejército de Tlaxcala pasó de servir al rey de Tlaxcala, Hernán Cortés. Los tlaxcaltecas se unieron a Hernán Cortés. Mientras eso pasaba, Hernán Cortés manda a buscar sus naves, porque eso es algo que no les comenté, y fue mi error, no les comenté. Cuando Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz, Hernán Cortés barrena sus naves, no las quema, las barrena, es decir, les hace huecos para que queden inservibles. ¿Por qué Hernán Cortés hace esto? Hay dos versiones. La versión española dice que era una manera de sellar su destino. Los españoles dicen que Hernán Cortés estaba tan seguro de su victoria que prefirió barrenar sus naves o quemar sus naves con la intención de ya no dar vuelta atrás. La versión mexica dice que en realidad, y es la más aceptada, dice que en realidad los hombres de Hernán Cortés no querían ir a Tenochtitlán, porque recordemos que el gobernador de Cuba le dio la orden a los hombres de Cortés únicamente de explorar México, no de internarse a México. Entonces muchos hombres de Hernán Cortés no querían ir a pelear a Tenochtitlán. Entonces, para evitar que los hombres se amotinen, para evitar que los hombres, sus mismos españoles, vayan en contra de él y regresen a Cuba, barrena sus naves. Esto fue en 1519, después de fundar la Villa Rica de la Veracruz. Pero en 1521, ¿y por qué es importante? En 1521, Hernán Cortés va a buscar esas mismas naves. Va a Veracruz y busca los restos de las naves. Entonces las desarma, las lleva a Tlaxcala, las vuelve a armar y crea 13 bergantines. 13 bergantines con los cuales va a sitiar la ciudad de Tenochtitlán. Veamos este mapa de Tenochtitlán. Mientras los 13 bergantines, repletos de hombres, de arcabuceros, de arqueros y de infantería pesada, rodeaban Tenochtitlán e intentaban tomarlo vía marítima, los otros guerreros de a pie, en tierra, intentaban entrar y abrirse paso por las calzadas de Tenochtitlán. De tal manera que Hernán Cortés estaba planeando un ataque anfibio. Así es, un ataque anfibio. Por eso le tomó un año regresar a Tenochtitlán.
los tlaxcaltecas estaban reuniendo a todo su ejército, y mientras eso ocurría, los españoles recibían ayuda de Cuba. O sea, llegaban más y más soldados de Cuba, llegaban más cañones, llegaban más caballos, llegaban más soldados. Y Hernán Cortés creó un ejército tan grande que en 1521 marcha a México, marcha a Tenochtitlán, en donde tiene lugar la batalla de Tenochtitlán. Mientras Hernán Cortés creaba su ejército para pelear, el emperador Cuitláhuac muere a causa de la peste, no sé si causa de la peste o a causa de la viruela, pero es necesario que lo mencionemos. Mientras Hernán Cortés armaba su ejército para regresar a pelear, Tenochtitlán estaba en medio de una pandemia, un poco como ahora, ¿eh? La diferencia es que esa pandemia era de viruela, o de peste negra, o de sarampión. Los indígenas estaban muriendo al por mayor a causa de esas enfermedades que nunca se habían visto, enfermedades que habían llegado de tierras lejanas, enfermedades de las que no tenían un sistema inmunológico preparado, y prácticamente se extendió por todo el imperio, se extendió por toda América. La gente comenzó a morir a causa de la peste, empezó a morir a causa de esas enfermedades que no conocía. Es más, los mexicas le llamaron el Cocoyoxtli a las enfermedades que no conocían, la sarampión o la peste negra, o todo eso le llamaban el Cocoyoxtli. Entonces, por ejemplo, cuando decían que te va a llevar el coco, viene de esa expresión, y que te va a llevar el Cocoyoxtli, te va a llevar esa enfermedad terrible, ¿no? Y sí, entonces, Cuitláhuac muere enfermo, muere, no sé si de sarampión, no sé si de peste negra, pero muere debido a la pandemia. Los aztecas alzan a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc sería el último guerrero, el último emperador azteca, el último Huey Tlatoani. Cuauhtémoc era un guerrero jaguar, era sobrino de Moctezuma, y la defensa de Tenochtitlán estuvo a cargo de él. Los españoles llegan en 1521 a Tenochtitlán y lo rodean. Los 13 bergantines, los 20,000 hombres, junto con los 20,000 soldados tlaxcaltecas, junto con 2,100 soldados españoles, sitian Tenochtitlán. Y después de 2 meses de lucha, 2 meses, imagínense, la batalla de Tenochtitlán fue una cosa épica que ni siquiera aparece en El Señor de los Anillos. O sea, imagínense una ciudad en medio del lago siendo sitiada por 20,000 hombres entre la calzada y con barcos rodeándola y canoas. Los mexicanos intentaron defenderse con canoas repletas de guerreros jaguar que intentaban abordar los bergantines y con arcos y piedras intentaban defenderse de los cañonazos y de las balas de arcabuces de los españoles. Después de 2 meses de eterna lucha, de una lucha incansable, el 13 de agosto de 1521, hace exactamente 500 años, 3 semanas, Cuauhtémoc se rinde. La Ciudad de México se rinde, Cuauhtémoc se rinde luchando, es capturado en Tepito. Tepito todavía existe en la Ciudad de México, el barrio de Tepito, y Cuauhtémoc es capturado en Tepito luchando. El 13 de agosto de 1521 se considera la caída de Tenochtitlán. Y si bien algunos lo consideran la conquista de México, el fin de la conquista de México, lo cierto es que fue el principio de la conquista. La conquista no había terminado, estaba empezando. A partir de este momento, ahora con Tenochtitlán controlado por los españoles y por los tlaxcaltecas, los españoles ya tienen un centro de operaciones muy importante para comenzar a expandirse. A partir de este momento, los españoles comienzan a expandirse por el norte, en la zona chichimeca, comienzan a luchar contra los mexicas que todavía seguían luchando, comienzan a expandirse hacia, vamos a regresar al mapa de México. A partir de la conquista de Tenochtitlán, los españoles que están en el centro de México comienzan a expandirse hacia los Tarasco, comienzan a expandirse hacia los tribus chichimecas, comienzan a expandirse hacia el norte, pero todo a partir de la caída de Tenochtitlán. La caída de Tenochtitlán no fue el fin de la conquista de México, como muchos hacen ver.
fue el inicio. Los mayas todavía aguantarían unos 70 años de lucha, aguantarían 3 campañas contra Francisco de Montejo, e incluso después de su caída por ahí, después de 1650, los mayas quedarían, seguirían vivos. Los mayas se levantarían en el siglo XVIII, luego se volverían a levantar en el siglo XIX, y no es hasta muy metido el siglo XX, 1901, precisamente, que los mayas son derrotados oficialmente, y ni siquiera por el Imperio Español, por el gobierno mexicano. Así es. O sea, los mayas nunca fueron derrotados. Entonces, cuando hablamos de la caída de Tenochtitlán, no podemos hablar de el fin de la conquista de México. Estamos hablando del inicio de la conquista de México. Aquí es cuando empieza la etapa virreinal. Aquí es cuando ya podemos hablar del Imperio Español. Aquí es cuando ya podemos hablar de todo lo que esto implicaba. ¿Ok? Vamos a introducir brevemente el siguiente bloque. No nos queda mucho tiempo, nos quedan 15 minutos. Y quiero introducir, nos queda una clase, ¿verdad? Nos queda una clase. Miren, les voy a dejar la tarea para que ustedes revisen. De todos modos, les voy a explicar la tarea y se las voy a compartir en el Classroom. Y vamos a intentar entrar a la época imperial y ahí vamos a ver hasta dónde llegamos. Ok, la primera tarea que van a hacer, les voy a pasar este contenido. ¿Ok? Les voy a pasar este contenido. Van a agarrar esta línea cronológica, esta línea de tiempo que nos narra las expediciones españolas desde 1515, que es la conquista de Cuba, hasta la caída de Tenochtitlán, que es 1521. Van a escoger, escuchen bien, van a escoger 2 sucesos de esta línea temporal. Cualquiera de esos 2 sucesos. Me van a contestar varias preguntas, van a contestar 3 preguntas principales. Esas 3 preguntas las van a encontrar, se las voy a pasar en el Classroom. Se las voy a pasar en el Classroom. Pero de todos modos aquí se los voy a presentar. Durante la conquista hubo muchos eventos importantes relacionados a distintos aspectos: alianzas, epidemias, tecnología bélica y estrategia militar. Todos estos eventos tienen una causa y una consecuencia. No tienen que ver este video, de todos modos se los voy a dejar para apoyarlos, pero no tienen que verlo. O sea, va a funcionar como material de apoyo. Y van a identificar en esta línea cronológica que les voy a dejar acá, 2 hechos importantes. 2 hechos importantes que ustedes consideren que marcaron un hito dentro de la conquista de México. Y me van a contestar 3 preguntitas con respecto a esos 2 hechos. Como dije, las instrucciones se las voy a dejar. Todas esas instrucciones se las voy a dejar en el Classroom, ya bien explicado. Les repito, van a escoger 2 eventos de la línea cronológica que les voy a pasar. Puede ser la Noche Triste, puede ser la caída de Tenochtitlán, puede ser la entrega de la Malinche, la llegada de Hernán Cortés a Cozumel, la derrota de Pánfilo de Narváez, la matanza de Cholula. Puede ser cualquier evento que vean en esa línea cronológica, incluso que no esté en esa línea cronológica. Puede ser cualquier evento que ustedes piensen, 2 eventos, ¿ok? Y me tienen que contestar 3 preguntas. ¿Por qué elegiste estos eventos? ¿Por qué elegiste este evento? ¿Cuál es la importancia de ese evento? Y esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles fueron las causas de esos eventos? Y la tercera pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias de esos eventos? Pueden escoger 2 eventos, pueden escoger la Noche Triste y la llegada de Hernán Cortés, pueden escoger la epidemia de viruela y, no sé, la conquista de Cuba. ¿La muerte de Moctezuma puede ser? Claro, claro, puede ser. Y me van a contestar por qué lo elegiste, qué causó ese evento y cuál fue la consecuencia. Yo les estoy dando esta línea cronológica que está aquí,
Pero les digo, pueden usar cualquier otro evento de cualquier otra línea cronológica que esté en internet. Entonces no hay problema. Esa va a ser su primera tarea. Tienen hasta el viernes a la medianoche para enviármelo. No va a haber una extensión, no va a haber una extensión mínima, tampoco va a haber una extensión máxima. Y por lo mismo que no va a haber una extensión mínima y una extensión máxima, es por ello que les estoy dejando que ustedes escojan el evento que ustedes prefieran. Me preguntan si voy a poner la línea de tiempo en el Classroom. Sí lo voy a poner en el Classroom. Lo voy a compartir hoy mismo para que puedan hacer sus tareas. Insisto, pueden escoger pueden escoger un evento de esta línea de tiempo o de cualquier otra línea de tiempo que hable sobre la invasión española en México. ¿Ok? Si alguien tiene dudas, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario sobre la tarea o sobre la línea de tiempo, es el momento de hacerlo. Aquí estoy para contestarle. También pueden preguntar en el clase. ¿Se puede hacer la tarea en Word o es en la libreta? Claro que lo pueden hacer en Word. Si te hace más fácil hacerlo a mano, puedes hacerlo a mano. Nada más que en el como lo voy a pedir en el Classroom, lo van a tener que subir a Classroom. Si lo haces a mano, vas a tener que tomarle una foto. Pero se puede hacer en Word, no pasa nada. Se puede hacer en Word. Lo importante es que la tarea tenga esos tres, cumpla con esos tres requisitos. ¿Por qué se escogió ese tema? Es decir, por qué es importante, cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias. Entonces, sí, lo pueden hacer a mano, lo puedo hacer en Word, como sea. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que... Otra cosa, esta tarea va a contar como su participación y como su asistencia en estas clases. Repito, esa tarea va a contar como su participación y como su asistencia en la clase. Entonces, espero un buen trabajo, porque con ello al menos esta clase se va a cubrir con esa tarea. Entonces, si nadie más tiene otra duda, si nadie más tiene otro comentario, si nadie más tiene otro... Únicamente es responder las tres preguntas conforme a los eventos que yo elegí. Exactamente. Es todo. Exactamente. Ok. ¿Algún mínimo cuestión de, no sé, que abarque? O sea, como una cuartilla o menos de una cuartilla. O... No hay un mínimo. No hay un mínimo. No hay un mínimo ni un máximo. Es más, yo les estoy dando a escoger el evento que ustedes prefieran, porque quiero pensar que si ustedes escogen el que más les guste, más se van a explayar. Entonces, no va a haber un mínimo y no va a haber un máximo por esta vez. Nos quedan 10 minutos. Vamos a introducir brevemente la época imperial y vamos a llegar hasta que se nos acabe el tiempo. ¿Está bien? Cuando se cierre esta sesión, se acaba la clase. No pasa nada, nos quedan 10 minutos hasta donde lleguemos. Mañana tenemos clase a las 12:30. Mañana podemos terminar de ver la época imperial. Ok, si alguien tiene dudas, igual es un buen momento para hacerlas. No, profe, no hay dudas. ¿Ok? No se preocupen, estoy organizando. Tema. Un segundito. Ah, ok, perfecto. Ok, hasta donde lleguemos, ¿ok? Y pues si se cierra la sesión, no pasa nada, damos la clase por terminado, ¿ok? A ver. ¿Qué pasó después de la caída de Tenochtitlán? Ya vamos a salirnos un poco de las guerras entre los españoles y vamos a ver una vez que estuvo ocupado Tenochtitlán.
Con la caída de Tenochtitlán comienza el proceso de ocupación española, comienzan los procesos de colonización, que si bien ya se habían iniciado con la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, la verdad es que los procesos coloniales en este momento aumentan y aumentan y crecen. Hernán Cortés se queda como gobernador como líder, como jefe de Estado en Tenochtitlán, y los españoles y los tlaxcaltecas se quedan en Tenochtitlán hasta que en 1527 se establece la primera audiencia de México. Su fin era controlar a Cortés y los conflictos entre los conquistadores. Como podemos decir que hasta cierto punto la conquista de México fue una gesta personal, vamos a decir, porque Hernán Cortés no tenía el reconocimiento oficial de Carlos V. Eso lo consiguió después, hasta que México cae y le empieza a mandar oro y plata a los gobiernos españoles. Es que el gobierno español manda representantes legales a México para dividir lo que ahora era su nuevo imperio. El primer presidente de esta audiencia fue Nuno de Guzmán, que también fue un conquistador, porque los conquistadores estaban dividiendo México. Todavía, es más, Carlos V todavía no tenía conciencia de la división geográfica de ahora su nuevo imperio. Sabía que ya habían anexionado una gran parte de él, pero todavía no se había dividido como luego sería. Todavía no existía el virreinato de la Nueva España y el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Perú. Todavía estaba comenzando a aparecer el nuevo imperio español. ¿Ok? En 1535 se decide designar a un virrey. ¿Qué es un virrey? Un virrey es prácticamente el representante del rey en México. El virrey, en este caso, fue Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza fue el primer virrey de México. Y este señor es muy importante en la época del virreinato porque se encargó de mandar expediciones contra los mexicas rebeldes. Recordemos que en este momento, si bien la ciudad de Tenochtitlán había caído, el resto de México seguía sin conquistar. Los mayas estaban por su lado, los tarascos seguían ahí, los chichimecas seguían ahí. Entonces, este Antonio de Mendoza comienza a organizar expediciones desde el centro de México, desde México, lo que antes era Tenochtitlán, por todo el país. De hecho, Antonio de Mendoza crea la Inquisición, es decir, trae la Inquisición de España a México y empieza a juzgar a los indígenas y a la nobleza indígena con la Inquisición. Mientras esto pasaba, la corona española empieza a mandar expediciones por todo el país. Nuno de Guzmán lo hace con los Tarasco, Diego de Velázquez también, los Montejo, Francisco de Montejo llega a Yucatán más o menos durante este periodo, después de 1535. Francisco de Montejo fracasaría en su primera campaña, porque eso, mientras Tenochtitlán estaba, bueno, ya no es Tenochtitlán, ahora es México, está controlada por los españoles, Yucatán seguía bajo el control maya. Ok. Los Montejo tardarían muchos años en intentar conquistar Yucatán, les tomarían 3 expediciones conquistar Yucatán, y de hecho los que ayudaron a Francisco de Montejo fueron los tlaxcaltecas. Hubieron guerreros tlaxcaltecas que llegaron desde el centro de México para unirse con las tropas de Francisco de Montejo y lucharon contra Francisco de Montejo. ¿Ok? Cuando se designa un virrey, que es el representante de Carlos V, y se acepta, y es en este momento cuando ya podemos hablar del virreinato de la Nueva España. El virreinato de la Nueva España, que de hecho el nombre fue sugerido por Hernán Cortés, porque decía que el centro de México le recordaba al sur de España. Y igual los españoles no eran muy interesantes para poner nombres, ¿eh?
Por ejemplo, solo en México tenemos un león y tenemos un Nuevo León, y en España hay un león también. Entonces, pero bueno, Hernán Cortés no le dan el título de virrey. De hecho, Hernán Cortés se vuelve marqués de Oaxaca, y actualmente Hernán Cortés tiene una casa en Oaxaca, que ahora es un museo, pero se vuelve marqués de Oaxaca. Tuvo varios hijos, de hecho tuvo hijos con Amalinche, tuvo hijos con... Tuvo muchos hijos Hernán Cortés. Tuvo hijos incluso con las hijas de Moctezuma, y eso que era un hombre casado, ¿no? ¿Cómo era la colonización? Esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? La colonización es un tema muy interesante porque te habla acerca de cómo era la construcción política de los pueblos indígenas, y te habla de cómo fueron reemplazada por la construcción política europea. Y es muy interesante hablar de la colonización. Nos quedan 2 minutos de clase, no creo que podamos avanzar más, así que vamos a dejar la clase hasta acá. En esos 2 minutos, si alguien tiene dudas, si alguien tiene algún comentario, si alguien quiere preguntar algo sobre la tarea o sobre los temas que vamos a ver en la siguiente clase, puede hacerlo. Mientras tanto, doy esta clase por concluida. Se pueden desconectar a menos que tengan alguna duda o comentario. Sí, esta clase por concluida. Muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos mañana a las 11:50. Yo les paso el link para comunicarnos y para su tarea. Nos vemos mañana. Dígame. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestro. A ustedes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Un gusto. Muchas gracias por lo de primera clase. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestro. Adiós, maestro, gracias. Sale, profe, cuídese. Hasta luego. Hasta luego.